Bienvenido a Libros Rápidos. Un espacio para obtener conocimiento de forma rápida. Si quieres estar al corriente de nuevos libros rápidos, te invitamos a suscribirte al canal. Queremos agradecer a Eduardo Álvarez porque, gracias a él, es posible que estés escuchando esto. Esperamos que disfrutes y aprendas de este audiolibro. The Winner Effect. ¿Qué hace un ganador? ¿Por qué algunos hombres tienen esa energía ganadora y otros parece que tengan miedo al poder? En este libro vamos a descubrir que las creencias que tú albergas acerca del poder determinan cómo funciona tu cerebro y tus hormonas. Vamos a ver la fórmula que hace a un ganador. Capítulo 1. ¿Nacemos ganadores? Hay muchas personas que piensan que el éxito se hereda, pero hay demasiados casos de personas nacidas en estas circunstancias que fracasan estrepitosamente, como Pablo Picasso, el hijo de Pablo Picasso, que jamás logró ninguno de sus sueños y entregado al alcoholismo tuvo que conformarse con ser el chofer de su padre. Morten Bennedsen analizó 5.000 compañías y llegó a la conclusión de que cuando el fundador de una compañía designaba como sucesor a uno de sus hijos en lugar de una persona ajena a la familia, las empresas tendían a ir peor. Uno de los motivos es que los hijos de las personas exitosas suelen pasar menos tiempo con sus padres, los cuales les desconecta emocionalmente de ellos. El movimiento hippie, por ejemplo, estuvo ampliamente protagonizado por hijos de congresistas estadounidenses, y en la novela de Philip K. Dick, El hombre en lo alto del castillo, que plantea un plano temporal paralelo donde el eje ha ganado la Segunda Guerra Mundial, son los hijos del alto mando del Tercer Reich los que experimentan con estados alterados de conciencia y drogas psicodélicas. Esta inclinación al uso de drogas es común entre los hijos de padres distantes. Vamos a hacer un ejercicio. Escucha las siguientes preguntas y respóndelas. Pero antes, te invito a suscribirte a este canal para que YouTube te muestre el mejor contenido para tu desarrollo personal, incluido muchos otros libros. Pregunta 1. ¿Es para ti más importante tener éxito que tener una vida cómoda? Pregunta 2. ¿En tu trabajo te molesta que tu rendimiento sea similar al de otros? Pregunta 3. Cuando sientes que estás perdiendo el tiempo, ¿esto te hace sentir incómodo y agitado? Pregunta 4. ¿Intentas siempre ser el mejor en lo que haces? Pregunta 5. ¿Prefieres trabajar con un compañero desagradable pero muy talentoso o con un compañero agradable pero menos competente? Pregunta 6. ¿Eres ambicioso? Pregunta 7. ¿La idea de improvisar y vivir la vida tal y como viene te hace sentir incómodo? Pregunta 8. ¿Sueles planear tu vida profesional con mucha antelación? Pregunta 9. ¿Te molestaría mucho ser etiquetado de perezoso? Pregunta 10. ¿Te sientes motivado? Si respondiste que sí a muchas de estas preguntas, significa que el deseo de triunfar es muy potente en ti. En la Universidad de Osaka se hizo un experimento para observar cómo funciona el cerebro cuando estás motivado a triunfar. Los estudiantes respondieron a las mismas preguntas que tú y luego se les dio una tarea difícil. A un grupo se le dijo que cuanto mejor la hicieran, más dinero ganarían, con un máximo de $75. Al segundo grupo no se le prometió dinero, sino que se les dijo que la tarea era para un test de comprobar cuán inteligentes eran. Entonces midieron la activación de una pequeña parte del cerebro llamada putamen, relacionada con la motivación. En el primer grupo no había relación clara entre la activación de esta zona y la puntuación en el cuestionario que has hecho tú. Para el segundo grupo, sin embargo, la activación del putamen sí estaba relacionada con su ambición. A mayor ambición,
mayor actividad neuronal en esta zona profunda de nuestro cerebro. Pero esta motivación viene de dentro, es motivación intrínseca. La motivación del primer grupo era externa, el dinero. Cuando nos esforzamos simplemente para ver cuán bien lo podemos hacer, nuestro cerebro nos ayuda. Pero si nos esforzamos por recompensas externas como el dinero o la opinión de los demás, nuestro cerebro no nos ayuda tanto. El combustible de este sistema es la dopamina, y esta no solo se activa cuando percibes que estás haciendo las cosas bien, sino también cuando destacas en comparación con personas como tú. Y conviene aprender esto porque la motivación para triunfar es algo que permite predecir bastante bien si alguien realmente triunfará. Si te está gustando el libro, te invitamos a darle like y suscribirte al canal de Libros Rápidos. Así estarás notificado de nuevo contenido. Ahora prosigamos. Curiosamente, volviendo a nuestro análisis de los hijos de personas de éxito, saber que vas a heredar una fortuna puede sabotear tu sistema de recompensa. Los niños necesitan la motivación externa cuando se están desarrollando y posteriormente la interiorizan. Es por eso que Bill Gates dijo que solo iba a dejar un pequeño porcentaje de su fortuna a sus hijos. Por supuesto, hay un gran componente de suerte en algunas historias de éxito. Pero curiosamente, cuando más trabajas, más suerte tienes. El primer secreto, por tanto, es buscar una motivación intrínseca basada en puntos simbólicos que reflejen tu actuación. En segundo lugar, las personas que tienen más éxito se ponen objetivos moderadamente difíciles, objetivos que les obliguen a tener un alto rendimiento pero que estén dentro de su alcance. Sigamos con el problema de los hijos de las personas exitosas. Estos niños se suelen sentir insignificantes ante la imagen de grandeza que proyectan sus padres. Y las mismas personas exitosas suelen provocar esto cayendo en un error que podemos llamar esconder la escalera. Sabemos que el éxito es un camino duro, compuesto de muchos pequeños peldaños de trabajo y suerte. Pero cuando una persona triunfa, suele esconder esta escalera y atribuir este éxito a otras cosas como el destino, el talento, Dios, etc. Esto suele desorientar y desmotivar más a sus hijos. Hagamos otro ejercicio. Imagina que vuelves a ser un niño en la escuela e intenta recordar cómo habrías respondido a estas preguntas. Pregunta número 1. Cuando tienes dificultades en un ejercicio de matemáticas, ¿se debe a qué? A. ¿No estudiaste lo suficiente? B. El problema era demasiado difícil. Pregunta 2. Cuando sacas una buena nota en un examen, ¿se debe a qué? A. ¿Estudiaste lo suficiente? B. El examen fue fácil. Pregunta 3. Cuando obtienes una calificación en un examen mejor de la que esperabas, ¿esto se debe a que A. ¿Estudiaste con más empeño del habitual? B. ¿Alguien te ayudó? Pregunta 4. Si resuelves un problema rápidamente es porque A. Pusiste mucho cuidado y concentración en comprenderlo, o B. Porque era un problema fácil. Pregunta 5. Cuando te olvidas de algo que el profesor te acaba de decir es porque A. No pusiste suficiente empeño en memorizarlo, o B. El profesor lo explicó mal. Pregunta 6. Supón que alguien piensa que eres poco inteligente. En ese caso, A. ¿Puedes hacerle cambiar su opinión si lo intentas? O B. ¿Crees que siempre habrá quien crea que eres estúpido, hagas lo que hagas? ¿Respondiste más veces a la opción A o a la opción B? Si respondiste más veces a la opción A, según los directores de este tipo de estudios, tienes una personalidad orientada hacia la maestría, mientras que si elegiste la opción B, tienes una personalidad orientada a la impotencia. Ante un error, las personas orientadas a la maestría repasan y corrigen su estrategia. Incluso teniendo la misma inteligencia, las personalidades orientadas a la impotencia se rinden antes y si rinden positivamente, no creen que sea por sus habilidades. Algunas personas ven su inteligencia como algo fijo sobre lo que no tienen control. Otros la ven como algo incremental. Este segundo grupo
tiende a progresar más. Y hay más. Quienes ven su inteligencia como algo fijo suelen verlo como parte de su ego. Por lo tanto, cada vez que ponen en práctica sus habilidades temen cometer errores porque su imagen está en juego. Cuando cometen un error, sus cerebros responden de forma distinta. Eso les impide analizar sus errores y mejorar. Es común que los niños que menos socializan o que son rechazados tengan esta mentalidad fija y piensen que el problema son ellos. En el capítulo 2 vamos a estudiar un pez muy interesante, casi tan interesante como este canal. Si te está gustando este libro, suscribiéndote me apoyas para que siga leyendo y resumiendo. Te dejo 10 segundos para activar la campana de notificaciones. Capítulo 2. El puzzle del pez cambiante. En el este de África, en el lago Tanganica, vive una especie de pez cíclido llamado Aplochromis burtoni. Existen dos tipos de macho en este pez. A uno lo llamaremos el pez T, que suele ser azul o amarillo, y al otro lo llamaremos pez NT, de color gris y bastante más parecido a las hembras de esa especie. Lo llamaremos pez alfa y pez beta. El pez alfa es atractivo, se codea con varias hembras y es agresivo con los peces beta. El pez beta es sumiso e infértil, sus gónadas no funcionan. Pero en ocasiones el pez beta puede sufrir una rápida transformación. Su tono gris empieza a llenarse de colores, sus testículos crecen y la testosterona empieza a cambiar su personalidad. Ahora es fértil y se vuelve agresivo. Hay algo que ha activado algunas neuronas de su cerebro para que activen la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Qué produce este cambio? Para averiguarlo, analicemos un estudio donde unos científicos se fijaron en 17 traders de la City londinense mientras operaban en los mercados. Les medían la testosterona cada mañana. Descubrieron que la testosterona se correlacionaba con el éxito en sus operaciones bursátiles. Anteriormente, en 1994, durante la final del Mundial de Fútbol que Brasil ganó a Italia, se midieron los niveles de testosterona de los fans de ambas selecciones. Los niveles de los brasileños aumentaron un 28% durante el partido. Los de los italianos disminuyeron un 27%. Esto nos lleva a la naturaleza de la jerarquía social. ¿Qué hace que los animales formemos jerarquías? Un matemático, el profesor Landau, se propuso descifrar la fórmula de las jerarquías. Según sus conclusiones, las jerarquías no aparecen únicamente porque las habilidades naturales de los individuos varíen. Hay algo más. Una jerarquía social aparece cuando vencer a un oponente aumenta tus probabilidades de vencer al siguiente. Este es el efecto ganador. Landau no pudo explicar por qué esto era así, pero 17 años después, en la Universidad de Dakota del Sur, Arthur McDonald estudió a otro pez y realizó un experimento de jerarquía. Este tipo de experimentos se han hecho con ratones también. Y es lo que hizo Don King, quien preparó 2 peleas para Mike Tyson cuando éste salió de la prisión. Eligió a 2 rivales inferiores para producir el efecto ganador y que Tyson llegara a la tercera pelea contra un rival de su nivel, con sus niveles hormonales al máximo. La causa de esto es que el comportamiento altera las hormonas. Ganar aumenta la testosterona y por eso, una vez que ganas, es más probable que ganes la próxima vez. Eres menos ansioso y más agresivo. Y esto no tiene que ver con peleas físicas únicamente. Este experimento se ha reproducido con jugadores de ajedrez. Una de las maneras en que esto funciona fue descubierta en otro experimento con ratones, y es que ganar una serie de enfrentamientos aumenta la densidad de los receptores de andrógenos en varias zonas del cerebro. La zona que controla la agresividad y la zona que controla la motivación. Pero este mismo experimento mostró que las victorias que se obtenían fuera del territorio del ratón macho tenían un efecto menor. De la misma manera, la tolerancia a ciertas drogas puede variar no por motivos fisiológicos sino ambientales. Si un drogadicto consume una sustancia en el mismo lugar donde siempre lo ha hecho, su cerebro lo puede detectar e intentará contrarrestar la dosis que espera, por lo que el drogadicto necesitará una dosis mayor, que es lo que llamamos tolerancia. Pero en un ambiente distinto, la misma dosis no producirá esa respuesta preventiva.
Nuestro cerebro es como la piel de un camaleón, capaz de adaptarse rápidamente a la información ambiental. Todo enfrentamiento activa la testosterona, pero especialmente los receptores de la misma en el cerebro. Así que no es que los niveles de testosterona se mantengan altos de un enfrentamiento a otro, sino que la densidad de receptores aumenta con cada victoria y disminuye tras las derrotas. Estos cambios dependen del contexto, las personas con las que estás, tu empresa o tu universidad, un lugar determinado, incluso los sonidos o aromas. Incluso los colores. Analizando un historial de enfrentamiento entre boxeadores con habilidades similares, se descubrió que quienes vestían el color rojo ganaban el 62% de los enfrentamientos. Evolutivamente, un color rojo señaliza una mayor agresividad. Un adversario capaz de mostrar este color puede señalizar que está mucho más dispuesto a llegar hasta el final, y eso puede suponer que su adversario ni siquiera se atreva a comenzar la batalla. Cuando se analizó a un conjunto de negociadores, se descubrió que estos obtenían tratos más favorables si la negociación tenía lugar en sus despachos, en comparación con un espacio neutral o ajeno. Además, la mente y el cuerpo están relacionados. Detalles como apretar los puños o las mandíbulas cambian nuestra autopercepción, al menos en hombres. Una postura expansiva, ocupando espacio, es característica del macho alfa en muchas especies. Estas posturas reducen los niveles de cortisol, una hormona relacionada con el estrés que, según veremos, es prácticamente el enemigo de la testosterona. De hecho, solamente 1 minuto de estas poses de poder aumentará tus niveles de testosterona. Este truco para cambiar nuestros niveles hormonales nos lleva a otra conclusión. Nuestro cerebro opera a partir de profecías que se autocumplen. Si uno crea una narrativa sobre sí mismo y cree que es cierta, el cerebro responderá dándonos la razón, sea positiva o negativa. Volvamos a nuestro pez africano. Cuando el pez se convierte en macho alfa, esto tiene un inconveniente, y es que su nuevo color, tan atractivo para las hembras, también es más atractivo para las aves depredadoras que sobrevuelan ese lago. Cuando esto ocurre y un macho alfa muere, deja libre su territorio y el macho beta, que está más cerca, se convierte en el soberano. Este simple cambio produce las alteraciones hormonales que lo convertirán en un macho alfa fértil, agresivo y colorido. Así que debes preparar tus enfrentamientos, reales o simbólicos, y manipularlos para despertar el efecto ganador en tu cerebro. Consigue victorias en ambientes similares, esto es todo un arte, y refuerza las creencias favorables para ti, ya que éstas se cumplen. Capítulo 3. El enigma del amigo de Bill Clinton. ¿Cómo nos afecta el poder? Convertirte en un ganador puede depender de cómo reacciones cuando tienes poder. Analicemos las sociedades autoritarias. En esta se da un efecto, y es que las personas que tienen menos poder en la jerarquía burocrática tienden a silenciar los problemas que encuentran y no informar a sus superiores de gobierno. Al carecer de poder, temen ser mensajeros de malas noticias. Cuanto más arriba estés en una jerarquía, más poder psicológico, financiero o físico tienes sobre los que están debajo. El poder inyecta testosterona en tus venas gracias al efecto ganador, lo cual aumenta tu poder favoreciendo tus futuras victorias. La otra cara de este proceso es que si tienes una posición baja en la jerarquía, tendrás poco poder y tus hormonas no te ayudarán a enfrentar a tus superiores. Por eso, al contrario de lo que se piensa, las revoluciones son dirigidas por la clase media y alta. Tanto Napoleón como Hitler tomaron decisiones erróneas en determinados momentos de sus campañas, arriesgándose demasiado porque habían encadenado una serie de victorias que habían inflado su efecto ganador. La victoria les había nublado la mente. Hagamos un ejercicio. Recuerda un momento de tu pasado en que tuvieras poder sobre alguien. Dedica un par de minutos a revivir la experiencia. Voy a dejarte 2 minutos de silencio para que pienses en ese recuerdo. Preferiblemente toma notas describiendo la situación y cómo te sentías y pensabas.
Bien, ahora deja el bolígrafo o lápiz con el que estuvieras escribiendo. Con tu mano derecha, chasquea los dedos 5 veces. Ahora, toma el bolígrafo y escribe la letra E en tu frente. Hazlo con el dedo si no usaste bolígrafo. Ahora pregúntate, ¿escribiste la letra E desde tu perspectiva o desde la perspectiva de alguien que te miraba de frente? Es decir, ¿escribiste la letra E según las puede ver tú o la escribiste de modo que alguien frente a ti la pudiera leer? Los sentimientos de poder activan algo en tu cerebro y te harán escribir la letra E desde tu punto de vista. Una persona que te viera de frente vería la letra al revés. Si recuerdas una experiencia de sumisión donde siguieras órdenes y no tuvieras poder, escribirías la letra E para que los demás pudieran leerla. Volviendo a Hitler y Napoleón, la experiencia de un enorme poder puede hacerte difícil cuestionar tu propio punto de vista. El ludópata siempre piensa que puede controlar un tiro de dados. Puedes usar este experimento con alguna persona que sospeche que tiene ese sesgo. Ofrécele un poco de dinero si es capaz de predecir una tirada de dados, o puedes usar una moneda. Y pregúntale si prefiere que tú o él tiréis los dados. Incluso cantidades muy pequeñas de poder favorecen esta ilusión de control. Hablemos ahora de la conexión entre el sexo y el poder. Ambos alteran la hormona testosterona. Unos niveles altos aumentarán el apetito de sexo y poder en una rueda que se va alimentando. La testosterona cambia la química del cerebro, aumenta los niveles de dopamina y este es un elemento clave en la motivación. Nos permite visualizar claramente lo que queremos y planea cómo hacerlo. Un líder en cualquier campo constantemente experimentará estas explosiones de testosterona, creando así la espiral del efecto ganador. Otra de las consecuencias de esto es que nos hace más inteligentes. En un experimento donde las personas eran situadas en posiciones de poder o sumisión, se vio cómo el poder fortalecía el córtex prefrontal, la zona del cerebro encargada de las funciones ejecutivas. Ese es el motivo por el que cuando te sientes intimidado, tus capacidades de razonamiento disminuyen. Incluso la forma en que vemos se altera. Cuando tenemos poco poder, nuestro foco de atención se amplía para detectar amenazas. El lado derecho del córtex prefrontal tiene una relación con otro neuroquímico, la noradrenalina. Este neurotransmisor regula los estados de atención y alerta. El lado izquierdo del córtex prefrontal hace lo contrario, te permite enfocarte en tu objetivo. Cuando deseas fuertemente el poder, los cambios de estatus afectan proporcionalmente a tus hormonas. De la misma manera, estas personas muy atraídas por el poder buscan sexo con más frecuencia. Capítulo 4. El misterio de los Oscars y por qué deseamos ganar. Los ganadores de los premios Oscar viven de media 4 años más que otros actores tan exitosos como ellos, pero que solo lograron la nominación. Un promedio de 4 años no es poco y de hecho si esta mejora se extrapolase a toda la población, sería equivalente a curar todos los casos de cáncer de los Estados Unidos. Y esto no se limita a los actores. Los ganadores del premio Nobel también protagonizan esta estadística. Vamos a intentar descubrir por qué. La mente humana tiende a la coherencia. Si sentimos algo, tendremos a pensar aquello que lo justifica. Esto se llama racionalización. Si por ejemplo te has propuesto hablar con un desconocido, pero al momento de hacerlo sientes miedo y no lo haces, tu mente tratará de justificar tu decisión con un discurso. Por ejemplo, esa persona parecía que estaba muy ocupada, he hecho bien en no interrumpirla. Estudiemos ahora a los babuinos. Estos primates son muy jerárquicos. Cuando dos babuinos de estatus distintos se encuentran,
Esta situación estresa al de menor estatus. El estrés activa la hormona cortisol. El cortisol es una hormona de emergencia que el cuerpo usa como respuesta ante cualquier situación que se analice como un problema o amenaza. El cortisol inyecta glucosa en la sangre y el cerebro para acelerar las respuestas. Tu sangre fluirá desde los órganos a las extremidades para facilitar tu reacción. El sistema digestivo o el sistema inmune trabajarán peor. Los babuinos de bajo estatus tienen altos niveles de cortisol debido a que constantemente se topan con babuinos más dominantes. Los humanos no somos tan distintos. Las mismas áreas del cerebro y las mismas hormonas se activan en los humanos en presencia de personas de mayor estatus, y en las mismas áreas se desactivan. Por ejemplo, puede que notes que te cuesta expresarte, encontrar las palabras adecuadas o improvisar, o que emplaces mucha atención en lo que estás haciendo como si te estuvieras vigilando para no cometer un error ante los demás. Mucha gente abusa del alcohol porque precisamente el alcohol suprime este comportamiento y relaja la autovigilancia. Es normal balbucear o decir algo sin sentido ante personas muy atractivas, famosas o con mucho poder. Cuando los niveles de cortisol aumentan momentáneamente, no hay ningún problema y de hecho esto te dará energía extra. Pero cuando estos niveles están altos de forma crónica, dañan varios sistemas del cuerpo. Los babuinos y los seres humanos de mayor estatus se reproducen con mayor éxito, ya que tienen acceso a muchas más hembras. Una estrategia que usan los babuinos de bajo estatus para reproducirse son las relaciones platónicas, donde establecen amistad con algunas de las hembras del macho alfa. En algunos casos estas amistades terminan en sexo. De todas maneras, hay un elemento adicional que consigue mitigar los efectos negativos del cortisol que secretan las personas de bajo estatus. Este elemento es el control. Si somos capaces de controlar la cantidad de estrés, trabajo y conflictos a los que nos exponemos, nuestros niveles de cortisol volverán a una zona saludable. Lamentablemente, cuando nos exponemos repetidamente a estos altos niveles de cortisol producidos por un bajo estatus y falta de control, sufrimos de algo llamado indefensión aprendida, donde nos hemos tomado los pasos necesarios para poner control en las situaciones que nos están hiriendo. Para resolver el misterio de los Oscars y la longevidad, daremos un rodeo haciéndonos otra pregunta. ¿Crees que serías capaz de no delatar a tus compañeros bajo tortura? Antes de contestar a esta pregunta, si te está pareciendo interesante este libro, te animo a suscribirte al canal y darle me gusta a este video para que pueda continuar trayéndote contenido interesante. Tómate un momento para responder las siguientes preguntas. Responde con una puntuación de 0 al 5. Una puntuación baja indica que estás en desacuerdo total y una puntuación alta indica total acuerdo. Primera afirmación. A largo plazo, cada persona tiene el respeto que se ha ganado. Segunda afirmación. La mayoría de personas no se da cuenta de que controlan su propio destino. Tercera afirmación. El principal factor que determina mis notas en mis estudios es mi esfuerzo. Cuarta afirmación. Si insistes y tienes paciencia, tus virtudes serán reconocidas. Quinta afirmación. La persona humilde y corriente puede también tener un gran impacto en el mundo y no solo los poderosos. Sexta afirmación. Nuestra vida está determinada por fuerzas que no comprendemos y que no podemos controlar. Séptima afirmación. No planees con demasiada antelación porque el azar determina ampliamente tu destino. Octava afirmación. Me cuesta mucho entender por qué los políticos hacen lo que hacen. Novena afirmación. Las preguntas que los profesores hacen en los exámenes son tan distintas de lo que enseñan en clase que no tiene sentido estudiar. Décima afirmación. Para conseguir un buen empleo,
Principalmente debes estar en el lugar oportuno, en el momento adecuado. Ahora suma la puntuación que has asignado a las primeras 5 preguntas. En este primer bloque tendrás una puntuación de 0 a 25. Suma también la puntuación de las últimas 5 preguntas. La persona que mejor soportaría en la tortura son las que puntúan alto en el primer bloque, pero bajo en el segundo. La explicación está en las creencias que tenemos acerca de nuestra capacidad de control. En una situación de tortura, el cortisol entra en nuestro cerebro y hace estragos en nuestras neuronas, reduciendo nuestra capacidad. Cuanto más susceptible seas a esta hormona, menos control tendrías en una situación así. Este test permite predecir la reacción. Hay una relación muy fuerte entre el tamaño del centro en que tu cerebro se ocupa de la memoria y la capacidad de control que crees tener sobre tu vida. La creencia de que puedes controlar tu vida es un antídoto contra el estrés. Los ganadores de los premios Oscar viven más porque esto fortalece su visión de que tienen control sobre el mundo que les rodea. Esta visión les hace más inmunes a los efectos dañinos del estrés. Pero todavía nos faltan algunos datos más para completar nuestra respuesta. El psicólogo Roy Baumeister defiende que hasta el siglo XII en la cristiandad la salvación era una empresa colectiva. Era pertenecer a un grupo lo que determinaba tu salvación. Pero en el siglo XII se empezó a configurar una nueva concepción de la individualidad que trajo ciertas ventajas, pero también el inconveniente de que de repente el individuo era plenamente responsable de su salvación. La corteza prefrontal ventromedial del cerebro suele activarse cuando reflexionamos sobre nosotros mismos, sobre nuestra identidad. En una región cercana, la corteza frontomedial tiene lugar allí la actividad relacionada de cómo se relaciona esta imagen individual con el mundo exterior. Las personas nacidas justo después de la Segunda Guerra Mundial, al pensar y reflexionar sobre sí mismas, tienden a activar la corteza prefrontal ventromedial, pero algunos grupos, como por ejemplo los cristianos chinos, activan más la corteza frontomedial. Es decir, las creencias religiosas influyen en cómo concebimos nuestra individualidad, y esto a la vez está relacionado con una sensación de control que podemos tener. La cuestión es qué tipo de control es este. ¿Qué es lo que más aumenta el cortisol? El juicio social. La vergüenza, sentirse insuficiente ante los ojos de los demás, es una de las emociones más negativas. Volviendo a los babuinos, una de las peores cosas que pueden ocurrirles en cuanto a los niveles de estrés es ser humillado o vencido por otro babuino. Lo mismo para los humanos. La amenaza social tiene enormes efectos y es muy perjudicial para el sistema inmune. Por ejemplo, entre los enfermos de SIDA, la enfermedad terminaba antes con aquellos que de algún modo se sentían dignos de rechazo por su condición de homosexuales. Volviendo a la concepción de la autoimagen, cuando pensamos en nosotros mismos como parte de un grupo, nos sentimos más protegidos por ese grupo. Esto puede limitar nuestra libertad y nuestra creatividad y expresión, pero nos da una sensación de mayor control y nos hace más inmunes al estrés. Una autoconcepción más individualista, por cambio, nos libera del grupo, pero nos somete a la constante preocupación por el juicio de los otros y, por tanto, al peor tipo de estrés. Cuando sufrimos este tipo de estrés, podemos experimentar ganas de escondernos u ocultarnos, nuestros cuerpos se encogen, bajamos la mirada ante otros, etc. Estos son señales para mostrar a nuestros competidores que no queremos luchar, que nos sometemos. Especialmente durante la segunda mitad del siglo XX, el yo dejó de estar protegido por la pertenencia a grandes grupos, y esto trajo consigo, a la vez, la liberación y la vulnerabilidad. Cuando ese nuevo yo es amenazado, nuestro cuerpo secreta grandes cantidades de hormonas del estrés,
y amenaza nuestro sistema inmune. Hay un antídoto para esta bomba de estrés, la seguridad. Cuando tenemos indicadores ambientales que señalan a nuestro cerebro que estamos en un lugar seguro, esto inhibe el estrés y activa los mecanismos de reparación. Esto puede ser, por ejemplo, el aroma particular de tu casa después de volver al trabajo. El misterio de los Oscar consiste en que cuando un actor lo gana, su cerebro lo toma como una señal de seguridad que dura toda la vida, protegiéndolo de los estragos del estrés. Capítulo 5. ¿Cuál es el inconveniente de ganar? ¿Hay una relación entre el éxito y la falta de juicio? El cuerpo estriado es una parte del cerebro que se encarga de analizar las recompensas. Por ejemplo, si recibes una carta diciéndote que has heredado una fortuna, esta victoria inesperada aumentará los niveles de dopamina en tu cuerpo estriado y te hará sentir genial. Si apuestas por el favorito en un torneo y ganas, también tendrás una pequeña dosis de dopamina en el cuerpo estriado, aunque menor, ya que la recompensa era algo que esperabas. Al contrario, si juegas a la lotería y no ganas, tendrás una pequeña bajada en los niveles de dopamina. Si apuestas por una gran cantidad de dinero al equipo favorito y pierdes inesperadamente, tendrás una bajada significativa de dopamina. La dopamina nos ayuda a aprender qué debemos hacer más veces para volver a recibir las recompensas. Nuestro cerebro evolucionó para premiarnos con grandes recompensas por encontrar recursos inesperados. La publicidad en torno a la lotería insiste mucho en los grandes premios que te esperan, a pesar de lo improbable que es ganarla. La bajada de dopamina de los millones de perdedores de la lotería apenas es perceptible porque todos ellos esperan perder. Apostar por este motivo es muy agradable para algunas personas por la anticipación de una gran recompensa. En jugadores compulsivos, la respuesta a victorias y derrotas está desajustada. Otra zona del cerebro, la corteza orbifrontal, nos ayuda a inhibir nuestros impulsos. Retomemos la relación entre potencia sexual y política. Hay una variante de un gen que afecta a la cantidad de dopamina que circula en las zonas de tu cerebro encargadas de la recompensa. Este gen puede afectar a la cantidad de dopamina en el cuerpo estriado. Los niños con 2 copias de este gen suelen ser más propensos a tomar decisiones impulsivas. En la Universidad de Carolina del Norte se investigó la relación entre el número de copias del gen y el número de parejas sexuales de los estudiantes. Los estudiantes con 2 copias habían tenido más sexo, pero solo los que eran hombres. La testosterona aumenta los niveles de dopamina y esta alimenta nuestro apetito por el riesgo. La dopamina es la moneda del deseo. El trading financiero, donde se apuesta a gran escala sobre cosas como el precio futuro de los activos, puede producir en el cerebro de los directivos exactamente eso, altos niveles de dopamina por las constantes expectativas de ganancias. Esta estimulación puede compararse con la de la cocaína. Cuando cualquiera de estos elementos altamente estimulantes, la pornografía, las drogas, las apuestas, activa nuestro sistema de recompensa, puede afectar a su comportamiento natural. Esto crea un círculo vicioso de tolerancia. Un cuarto elemento consigue esta enorme estimulación: el poder. El poder estimula la testosterona, que a su vez estimula la dopamina. Las personas con ambiciones de poder tienen sexo con mucha mayor frecuencia. Cuando un adicto, por ejemplo a la cocaína, ve un billete enrollado o se encuentra en un ambiente festivo, su sistema de recompensa recuerda la alta estimulación y empieza a segregar dopamina anticipatoria. El poder corrompe y en ocasiones lo hace así, actuando como una droga muy potente. Sin embargo, cuando nuestro cerebro espera altas recompensas, esa dopamina anticipatoria puede afectar a nuestro rendimiento.
Cuanto más deseas la victoria, más probable es que falles. Una dosis adecuada de dopamina te motiva y te energiza, te da una agudeza mental adecuada y te hace propenso a tomar riesgos. Ofrecer grandes recompensas funciona, pero demasiada dopamina puede afectar a tu rendimiento. Cuando obtienes recompensas demasiado grandes o con demasiada frecuencia, tu cerebro se puede descalibrar, y lo mismo cuando te faltan recompensas. En un experimento juntaron a 3 personas en una habitación. Arbitrariamente asignaron a uno de ellos el papel de juez, que tenía varios poderes como la capacidad de puntuar las intervenciones de los otros 2. Este rol solo duraba media hora. Al final de esa media hora, asignada al ejercicio, el investigador dejaba 5 galletas sobre la mesa. En casi todos los grupos del experimento que estaba siendo grabado, era la persona que había ejecutado el papel de juez quien tomaba la última galleta. Además, esta persona tenía más probabilidades de comer de manera descuidada. El poder no solamente hace más difícil interpretar las expresiones faciales, sino que te hace preocuparte menos por lo que piensan los demás. Algunos hombres que acumulan un enorme poder, sea en política o en el sector privado, sufren transformaciones en el modo en que su cerebro funciona, de modo que no juzgan las cosas de la misma manera. De hecho, el poder nos hace más proclives a ver a las personas como medios. Además, el poder generalmente nos inclina a considerar que la moral debería basarse en normas universales, mientras que cuando tenemos poco poder tendemos a pensar que las decisiones morales deberían basarse en el resultado particular de cada problema. Sin embargo, las personas con poder son más proclives a verse como una excepción. Cuando la situación les afecta a ellos, justifican sus decisiones y eligen normas morales con más matices, donde el fin justifica los medios. Esta especie de hipocresía de las personas con poder fue estudiada en otro experimento dirigido por Joris Lammers. Descubrió que las personas a las que provocaba una sensación de poder tenían más facilidad para juzgar a los demás, al mismo tiempo que se permitían a sí mismos saltarse las reglas en más ocasiones. Algo curioso sobre el cuerpo estriado del cerebro es que no te premia con dopamina simplemente por obtener recompensas en la vida, sino que te compara con los demás. Si tú y tu amigo jugaseis a la lotería, los dos con una boleta, y ambos ganases, pero él ganase el doble que tú, tu cuerpo estriado se estimularía mucho menos. Esto es porque nuestro cerebro no entiende de números, lo único que sabe hacer es compararnos. Cambiando de tema, hagamos otro experimento. Escucha las siguientes palabras y piensa si estas cualidades se aplican a ti o no. Fuerte, soñador, nervioso, valiente, curioso. Ahora, reflexiona sobre estas mismas palabras, pero esta vez piensa si se aplican a tu madre. Fuerte, soñadora, nerviosa, valiente, curiosa. Si te hubieran hecho un escáner cerebral mientras hacías ambos ejercicios, en el primer ejercicio, tu lóbulo frontal medial se habría activado ya que habrías reflexionado sobre ti mismo. En el segundo caso, al pensar sobre tu madre, una zona cercana pero distinta se habría activado, excepto si eres chino o de algún otro país de Extremo Oriente. En ese caso, al pensar sobre tu madre, se activaría la misma zona del cerebro que si reflexionase sobre ti mismo. Esto tiene que ver con el individualismo en la cultura. Yo puedo verme a mí mismo como un objeto aislado, decidiendo mi propio destino, o como una parte más de una red a la que estoy conectado. Los chinos suelen verse de este segundo modo, y por eso a nivel cerebral no hay diferencias cuando piensan en sí mismos o en sus madres. En Occidente, desde el siglo XII y por influencia de religiosos como San Bernardo, el yo individual tiene un mayor valor e importancia. Para una cultura individualista, el efecto ganador es mucho más claro. Si mi yo individual está diluido en un gran grupo, es difícil para mi cerebro saber cuándo gano y cuándo pierdo.
De media, hombres y mujeres tienen la misma necesidad de poder y responden a la competencia en la misma medida. La diferencia entre los dos sexos es que los hombres son más conscientes del poder. Ellos retienen más información sobre personas poderosas y también detectan las jerarquías más rápido. Veamos ahora los distintos tipos de poder que hay, según el investigador David McClelland. Este estudioso distingue entre el poder personal, es decir, el poder orientado a objetivos personales, y el poder social, un poder enfocado en objetivos que concierten a grupos o instituciones. Generalmente las personas que buscan el poder personal tienden a ver el mundo como un juego de suma cero. Si yo pierdo, otro gana y viceversa. Las personas orientadas al poder social se expresan en términos que aluden a cambios y valores por encima de ganar o perder. Curiosamente, las personas con gran ambición de poder personal suelen tener más problemas con la bebida que las personas con ambición de poder social. La mayoría de nosotros tenemos una mezcla de poder personal y poder social. En un experimento donde solo participaron hombres, los niveles de testosterona solamente por imaginar que ganaban una competición aumentaban el doble en hombres que solo tenían ambición de poder personal. Pero cuando perdían, la testosterona también disminuía mucho más. Aunque sea en pequeña medida, la relación entre la testosterona y la actitud competitiva y dominante disminuye. Es como si esta ambición de poder social calmase nuestro deseo de colmar ambiciones personales y ser territoriales. Capítulo 6. La mente ganadora. ¿Cómo consiguen su éxito muchos agentes comerciales? Todo empieza con un sí. En el momento en que consiguen que diga sí, por primera vez te han atrapado. A esta técnica se le llama poner el pie en la puerta. Imagina que quieres conseguir un favor de una persona. Una solución sería emplear el truco de Benjamin Franklin. Este efecto se consigue pidiendo pequeños favores a la persona. Una vez que nos haya concedido estos favores minúsculos, podremos pedirle lo que realmente queríamos. Imagina ahora que tienes que construir un cerebro desde la base. Te darías cuenta de que una de sus partes debe ser una especie de vigilante y que controle los errores de las otras partes. De eso se encarga el córtex del cíngulo anterior. Este es un detector de conflictos en el cerebro. Te acercas a un semáforo que va a ponerse en rojo. No sabes si te da tiempo a pasar. ¿Aceleras o disminuyes la velocidad? Este tipo de conflictos ocurren a diario. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando tenemos estos impulsos opuestos? La parte que más se activa es la zona dorsal del córtex del cíngulo anterior. Y esto se llama disonancia cognitiva. En un experimento se puso a unos voluntarios en una situación muy incómoda mientras se observaba qué ocurría en sus cerebros. Pero se les pidió que mintieran y que indicaran en un cuestionario lo agradable que había sido la experiencia. Resultó que aquellos que más mentían terminaban por recordar que la experiencia había sido realmente más placentera. Nuestro cerebro busca la coherencia y el grupo de pacientes a quienes no se le pidió que mintieran calificaron la experiencia como algo desagradable. Cuanto más mentían los pacientes, más se activaba esa zona del córtex del cíngulo anterior. Un ejemplo extremo de esto es el síndrome de Estocolmo, donde se crea un vínculo afectivo entre los secuestradores y sus víctimas. El cerebro se enfrenta al conflicto de seguir resistiéndose o de intentar hacer la experiencia agradable. Cuanto más se active esta zona, más efectivamente se reducirá la disonancia cognitiva y más cambiarán nuestros sentimientos hacia la situación. Cuando una persona te hace un pequeño favor, has introducido un conflicto en su mente, porque aunque no eras una persona agradable para ella, te ha hecho un favor. El córtex del cíngulo anterior trabajará para solucionar la disonancia cognitiva y eso hará que desarrolles sentimientos favorables hacia ti. Este mismo efecto, llamado efecto Ben Franklin,
Puede ocurrir al contrario con personas que abusan de sus parejas o de otros. Cuando por un motivo u otro maltratamos a alguien, nuestro cerebro se enfrenta a un conflicto. En primer lugar, siempre queremos tener una buena imagen de nosotros mismos, vernos como buenas personas, pero por otro lado acabamos de hacer daño a alguien. A veces el córtex del cíngulo anterior soluciona las cosas haciendo que el abusador desarrolle todavía más animadversión contra su víctima para justificar su forma de tratarla. Hablemos ahora sobre la crianza de los hijos. En un experimento se analizó cómo los padres ejercían control sobre los hijos. Se puntuaba a los padres según el tipo de control que ejercieran. Ellos podían ignorar a sus hijos, ser agresivos con ellos o cualquier comportamiento entre esos extremos. Los hijos cuyos padres habían sido más agresivos en el futuro terminaron siendo más conflictivos y antisociales con otros niños y adultos. El poder nos da mucha potencia cerebral, pero nos hace menos empáticos, y esto tiene sentido, porque eso es lo que necesitamos para poder aplicarlo. Un líder está sometido a un gran estrés y para tomar grandes decisiones no puede ponerse a analizar los sentimientos de cada persona. Pero hay dos tipos de líderes, dos tipos de ganadores, aquellos que se sienten a la altura de su responsabilidad y aquellos que no. Las personas que no se sienten cómodas en posiciones de poder, pero que aún así lo obtienen, acaban convirtiéndose en abusones. Cuando su incompetencia queda expuesta en público, lo sienten como una gran agresión y atacan de vuelta. ¿Has tenido alguna vez poder? ¿O lo tienes ahora mismo? ¿Te has planteado si tu ambición de poder está orientada al poder personal o al poder social? Es una de las cosas más importantes que hemos visto en este libro. Otra lección muy importante es que, igual que el pez del capítulo 2, a veces solo hace falta darle responsabilidad a una persona para que su potencial explote. Los verdaderos ganadores disfrutan de su poder, de ese aumento de testosterona y esa agudeza mental. Disfrutan distribuyendo recursos y consiguiendo un impacto real en su grupo. Si te ha gustado este libro, suscríbete a este canal para estar al tanto de otros resúmenes. Gracias por llegar hasta aquí, espero que el audiolibro haya sido de tu agrado. En la descripción tienes varios links para obtener esta copia en versión ebook, o el libro original.